Única mirando al mar. Fernando Contreras. Cuarta parte. Don Mondolfo no buceaba aún. Se acercaba tímidamente a la orilla, ahí donde rompían las olas de desperdicios, y se quedaba parado mojándose los pies, embadurnándose los zapatos de cuanta cosa pegajosa flotaba hasta él. De vez en cuando se escuchaba un grito: «¡Momboñombo! ¡Métase! ¡No sea maricón!», seguido de contundentes carcajadas. Esa mañana ya no pudo más. Sintió que la digestión se le había puesto en piloto automático y no le quedó más remedio que correr a buscar nido en algún lugar discreto del botadero para aliviarse de lo poquísimo que había podido comer. El apuro lo despojó de sus pudores y urbanidades, y al ver que aquello de la privacidad sencillamente no existía en el basurero, se resignó a hacer en público lo que jamás habría imaginado. Con los pantalones por los tobillos y recostado a un montículo de llantas viejas, el hombre sintió un alivio como pocos en su vida, interrumpido a cada rato por los buzos que pasaban por ahí y lo saludaban con el gesto perdonavidas del puño cerrado y el pulgar levantado, como si a favor de su causa se hubiera juntado un comité de apoyo. Él optó por tomar la cosa a la ligera y terminó su labor en paz, respondiendo con el mismo gesto a los saludos. Después, un buzo desconocido se acercó y le señaló un lugar alejado por donde quedaban algunos árboles. Él le agradeció la discreción y la información, pero el buzo a unos cuantos pasos se volvió y le recordó de un grito que aquello no era un cagadero. Una vez destrabados sus intestinos, sintió que se había desembarazado también de lo que le quedaba de su antigua condición de ciudadano, sin ningún derecho y con muchos deberes. De vuelta en el tugurio de Única, se sentó como de costumbre en el vano de la puerta y se dejó invadir por el recuerdo de su vida. Hijo de campesinos, como casi todo el mundo en ese país que hasta entonces había sentido tan suyo, huérfano temprano, obrero de construcción mientras le asistieron las fuerzas, guarda de construcciones cuando lo abandonaron las fuerzas. Finalmente, guarda de la Biblioteca General, en el único golpe de suerte que recordaba. Los últimos 26 años de su vida los había vivido durmiendo de día y vigilando por las noches. Como había cursado hasta el 6º grado de la escuela primaria, al hombre le dio por leer un par de horas cada noche, por lo que llegó a conocer bastante bien para alguien de su condición el orden de los anaqueles. Le encantaba leer periódicos viejos y revistas, y así pensaba que sería el resto de su vida. De la biblioteca al cementerio, había jurado. Una vez en el basurero aprendió a no jurar. ¿Qué está pasando aquí? ¿Para dónde van con esas cajas de libros? Abuelo, no se meta, esto no es asunto suyo, ya todo está hablado, vea que se lo advierto. Solo a Mondolfo Moya Garro se le ocurrió denunciar el negocio que se tenían los administradores de la Biblioteca General y los del Desfis Paper S.A., la fábrica de papel higiénico más grande del país, gracias al cual toneladas de libros y registros históricos quedaron reducidos a papel para escribir con el culo, como dijo don Mondolfo cuando destapó la cosa. Al día siguiente amaneció en las estadísticas de los desempleados. Así y no más, sin garantías laborales, sin derecho a pensión ni un carajo. Y como uno es pobre, ni a un abogado que le ayude, y ni pensar en el sindicato porque empleados sin contrato no hay. Le dieron una cochinada de prestaciones para que dejara de joder. Todo fue a dar a las compraventas. Uno puede comer menos y hasta no comer, pero lo que no puede es dejar de pagar la casa porque lo ponen en media calle, con 66 años, que tampoco son tantos, y sin trabajo, ni nadie que lo contrate a uno para nada. ¿Qué queda? Tirarse a la basura. En el basurero regía otro orden del tiempo impuesto por la afluencia de los recolectores que tanto llegaban a las 6 de la mañana como a medianoche o de madrugada, de acuerdo con la oferta de basura de las calles de la ciudad.
Sin embargo, y milagrosamente, pensó él al día siguiente, una noche de tantas por fin pudo invertir su horario de vigilante y dormir corrido hasta eso de las 6. Esa mañana, después de presenciar el milagro de la multiplicación del café, se decidió por fin a integrarse a las fuerzas vivas de la comunidad de los buzos. ¿Cómo es? Usted busque y eche en esta bolsa lo que se come y en la otra lo que se vende. Los 2 puntos únicos del manual de instrucciones quedaron claros y Mondolfo Moña Garro al mediodía ya se había ganado el café del día siguiente. Ese mediodía ofreció sus servicios para bajar en busca de agua para el almuerzo, pero casi un mes de barba, la piel pegajosa y ennegrecida por el contacto con la basura, el cabello impenetrable de polvo, más otros atributos de la pobreza fueron suficientes para hacer de la búsqueda de agua un martirio. En los ojos de las personas era fácil adivinar el aspecto que lucía y la repulsión que generaba. No habría logrado su objetivo de no haber tomado el agua sin permiso de una estación de gasolina. Única, la gente lo ve a uno con asco y con desconfianza. Es horrible. Eso es porque no te has lavado los dientes desde que llegaste. Pero es que no me traje mi cepillo. No mienta, no es por eso. Ahí está el cepillo de dientes de las visitas y vos sabés que podés usarlo. Después del almuerzo, el hombre se lavó los dientes y aunque solo fuera por la pura sugestión, se sintió un poco más digno. Lavarse los dientes con el cepillo que Única tenía colgado de un cordón de zapato en una pared lateral del tugurio fue para Mondolfo un paso importante en su lento ritual de iniciación a la vida de los buzos. Quizás no por el hecho en sí de lavárselos, porque aparte de Única y del bacán no había buzo que lo hiciera, sino porque así daba un salto cualitativo hacia la superación del asco, ese exquisito producto de la alta cultura. Hay que dejarse de vainas, el asco es un lujo, y conforme aprieta el hambre, el asco afloja. Un pequeño paso para un hombre, un enorme retroceso para la humanidad, hubiera dicho si en ese momento le sobreviniera un ataque de lucidez. El hombre fue abruptamente arrancado de sus meditaciones por un alboroto. Hasta en pleno basurero regía la ley del más fuerte, y algunos grupos se atribuían el derecho de revolcar la basura recién llegada antes que los otros. Única llegó con el bacán amarrado a su cintura, lo desató y le explicó al advenedizo lo de las riñas territoriales. Como si en el infierno no fuéramos a caber todos. Momboñombo, no digas bobadas, el infierno es aquí, le contestó Única en uno de sus raros arrebatos de realismo socialista. Y yo, de aquí, voy derechito al cielo, aunque usted no me lo crea, remató en otro de sus frecuentes arrebatos místicos. Después de esos exabruptos, ella se arrepentía de haber ofendido a Dios y terminaba persignándose y dándole gracias al Creador por el techo y el pan. Lo de las peleas por las bolsas nuevas son chispas del oficio, ¿ya ves? A mí nadie me molesta porque yo siempre ando atenta a lo que le gusta a cada uno y si me lo encuentro voy y se lo regalo, aunque sea algo valioso, a ver si así la gente va entendiendo que no vale la pena pelearse por cualquier cochinada y que es mejor compartir. Única predicaba con absoluta convicción sus políticas de coexistencia pacífica, pero no ignoraba que su figura maternal le ayudaba bastante a sobrevivir en el basurero de los afectos, donde todos eran piezas sin lugar en el mundo. Al huésped le resultaba incomprensible la dinámica del botadero. A veces le parecía un mundo de locura, y era cuando más se desesperaba y se lamentaba en secreto de que le hubieran salvado la vida. Otras veces sentía que al menos en aquel destierro de la condición humana, la lucha constante por lo mínimo redundaba en una valoración muy diferente de la vida. Por supuesto que él no se lo planteaba en esos términos. Él se limitaba a murmurar algo así como que entre más jodida está la gente, más se agarra a la vida.
a lo que Única le respondía extrañada por un comentario que si todos ahí se sentaran a lamentarse, entonces sí que se terminaba de joder la cosa. Pero los diálogos entre ellos tampoco se prolongaban demasiado. El señor Mondolfo había reparado ya en que los buzos eran buenos para andar hablando solos y que les costaba mucho sostener una conversación por más de 5 minutos. Hasta Única hablaba sola y cantaba de vez en cuando viejas canciones escolares y hablaba con las cosas que hallaba entre la basura. Hablaba con un tubo de pasta dentrífica, lo felicitaba por venir casi lleno, hablaba con un tenedor y se lo presentaba a una cuchara hallada minutos antes, los frotaba contra su delantal y los guardaba ceremonialmente en la bolsa de las cosas valiosas. Por su parte, el bacán se la pasaba todo el día hablando solo, repitiendo palabras sueltas que descifraba en los periódicos viejos o en los libros que había corrido la misma suerte en la basura. Momboñombo, llevas horas hablando solo. ¿Qué te pasa? Aquí lo que nos hace falta es aire, Única. Vivimos ahogados. Vos siempre tan exagerado. Ese día, Mondolfo Moñagarro decidió no salir a bucear. Se quedó en casa tratando de abrir una especie de respiradero en el techo del tugurio. Hasta entonces no había reparado en la antena de televisión que había en el techo y que más inútil no pudo parecerle. Intentó arrancarla de su sitio, pero el bacán protestó enérgicamente porque Única la había puesto para que adornara y a los dos les gustaba verla ahí, donde se quedó, por supuesto. El nuevo conducto de ventilación alivió un poco. Casi nada. El sueño del hombre. Única y el bacán no notaron la diferencia. Antes de que el sueño lo rescatara un par de horas de lo que le había tocado en suerte, don Mondolfo volvió a pensar en la antena de televisión y sintió una especie de tristeza, mezclada con enternecimiento, de solo pensar que ni siquiera en el basurero se perdían las esperanzas de vivir como se supone que debería vivir la gente, más o menos parecido. Si de veras me hubiera querido morir, me habría tomado un veneno. Fue lo último que pensó antes de precipitarse en la inconsciencia de la fatiga. En la pared del cepillo de dientes, Única había colgado también un espejo. Mondolfo se asomaba por las mañanas al abismo del reflejo y cada día le costaba más reconocerse. Se quedaba ahí parado, viéndose, muriéndose de ganas de darse un baño y sacarse toda aquella mugre de encima. Se me están poniendo amarillas las partes blancas de los ojos. La barba le crecía más rápido, al igual que las uñas y de las manos y de los pies. Ahorita no me van a quedar los zapatos y aquí no voy a encontrar otros. La ropa se le estaba pudriendo. ¡Qué ganas de tomarme una cervecita! Las rodillas le dolían, le dolía la espalda. Un dolor nuevo cada día. Aquí uno rapidito se hace... Recordaba la buena vida y buena vida era para él toda su vida de pobreza, porque una vez en el basurero hasta la pobreza le parecía un lujo. Es que esto ni es pobreza, es peor. Recordó que tenía un canario que lo acompañaba, que cantaba de día mientras él dormía para trabajar de noche. No había vuelto a pensar en él. Recordó que aquel último día, mi último día de pobre, le había servido al canario su postrera ración de alpiste y le había dejado abierta la jaula después de darle las gracias y despedirse. Al del espejo le estaban saliendo gotas de los ojos, advirtió. El del lado de afuera estaba llorando un llanto al que no podía darse cuenta. Es que si uno se suelta a llorar, se lo lleva la trampa.